Que el Señor nos bendiga en esta mañana, amados hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio del Catecismo de la Iglesia. Hoy quiero que tratemos el tema del decreto de Dios y la pregunta es como sigue. ¿Qué es el decreto eterno de Dios? Pregunta número 7. Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas. Tampoco quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. En esta definición tenemos tres verdades fundamentales. Número 1. Dios tiene un propósito eterno diseñado. Dicho propósito ha sido establecido de tal manera que nada en nuestro mundo queda excluido del mismo, y todo, finalmente, ha de servir al cumplimiento de ese sabio y santo consejo de su voluntad. Efesios capítulo 1, verso 11, Romanos 11, 33, Romanos 9, 15 al 18 y Hebreos 6, 17 son solo algunos pasajes que nos pueden ayudar a entender esto. En segundo lugar, el decreto eterno de Dios incluye la posibilidad del pecado, pero no convierte a Dios en el autor del mismo. Dios no es autor del pecado. El pecado o el mal, como lo entendemos, amados hermanos, no es una creación, sino un defecto o una perversión de lo bueno o una carencia del bien en las criaturas que han sido hechas a imagen de Dios. Santiago 1, versos 13 y 17, Primera de Juan 1, 5, Eclesiastés 7, versículo 29 nos ayudan a entender esta verdad. En tercer lugar, el decreto eterno de Dios no anula la responsabilidad humana ante Dios, ni hace violencia al libre albedrío que por el mismo decreto es otorgado a sus criaturas. Hechos capítulo 2, versículo 23, capítulo 4, 27 al 28, también Mateo 17, 12, Juan 19, 11 y Proverbios 16, 33 dan testimonio de esto. Quiero detenerme ahora en Hechos capítulo 2, verso 23 y 4, 27 al 28. Notemos en los siguientes pasajes de Hechos cómo se combinan decreto divino y responsabilidad humana o libre albedrío. Se nos dice en Hechos 2:23 que Jesucristo fue entregado o traicionado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Así que la traición de Judas, como vemos aquí, no fue un accidente. Estaba ya planificado que un hijo de perdición traicionaría al Salvador nuestro. Nos preguntamos, ¿convierte eso a Dios en culpable del pecado de Judas? En ninguna manera. Pues Judas no se perdió por su traición al Señor, sino que ya él era un perdido, un corrompido pecador mucho antes de su traición. Su traición fue, por decirlo de algún modo, la gota que llenó el vaso. Lo mismo puede decirse de los que se unieron a él en su traición. Lucas termina el verso diciendo: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Como podemos ver aquí, los traidores actúan en el ejercicio de su libre albedrío. Dios no violentó esa libertad para nada, sino que la usó para llevar adelante sus decretos eternos. El siguiente ejemplo lo tomaré, como ya dije, del mismo Lucas, en Hechos 4, versículo 23, cuando los apóstoles Juan y Pedro fueron puestos en libertad después de haber sido amenazados por predicar el evangelio de la resurrección del Señor. Se nos dice que vinieron a los suyos y contaron todo lo que les habían hecho los enemigos de la fe. Después de haberlos escuchado los hermanos, el texto nos dice en Hechos que se unieron en oración, versículo 24, y eso es una de las grandes responsabilidades que tiene el creyente. La oración, estar unidos en oración, versículo 24 al 31, usted puede ver ahí esa preciosa oración. En esta poderosísima y hermosa oración encontramos cómo ellos
reconocen el decreto soberano y eterno de Dios. Mírenlo en el verso 24. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Luego en verso 27, escuche lo que dicen. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo. Y yo pregunto, ¿quiénes se unieron? Lucas responde, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Luego pregunto también a Lucas, ¿para qué se unieron? Y Lucas nos responde, verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Amados, esto es para que si alguno pretende afirmar que el decreto eterno anula la responsabilidad humana o violenta el libre albedrío, deberían saber que tal modo de pensar no brota de un corazón sincero, ni mucho menos de la palabra de Dios. No conozco generación en la historia más poderosa en la palabra de Dios que la primera iglesia, o más específicamente la primera generación de discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Esa generación no vio conflicto entre la idea del decreto eterno y la responsabilidad humana. Es con Pelagio que aparece ese conflicto y posteriormente los arminianos lo han perpetuado hasta nuestros días. Amados hermanos, aquella generación de creyentes creía que todas las acciones libres de los hombres, sean justos o pecadores, eran parte del decreto eterno de Dios. Y eso nunca les impidió estar de rodillas orando a Dios y de pie predicando el Evangelio. Añádase que ellos creyeron que era su responsabilidad orar para que Dios extendiera su mano sobre ellos mientras iban al campo misionero. Miren los versículos 29 y 30 en Hechos 4. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Queridos hermanos, esa clase de fe no fue avergonzada jamás, ni lo será en nuestros días. Es muy triste que creyentes sinceros en nuestros días nieguen esa doctrina mientras creen que ellos pueden decretar, ordenar y reclamarle algo a Dios. Que Dios tenga misericordia de su iglesia en estos días, amados, y nos ayude. Amén y amén.